Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el licenciado Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES. Juan Sebastián, bienvenido al programa. Gracias por haber aceptado la invitación. Nuevo informe de la coyuntura económica, tanto nacional como internacional, el informe del tercer trimestre del 2014 de FUNIDES. Ayer tuve la oportunidad, lo felicito a vos y a tu equipo y a todo el grupo de FUNIDES, de nuevo un lleno total, gente pendiente de lo que ustedes tenían que hacer, de todos los sectores, incluyendo el gobierno. Después te voy a explicar al respecto. Hombre, lo más relevante es que desde tu punto de vista del informe que ustedes están presentando a nivel nacional, después tocamos a nivel internacional. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Jaime. Efectivamente, este es el tercer informe de coyuntura que intentamos darle seguimiento, un pulso a la economía, cómo vamos avanzando, cuáles son las variables que van avanzando de manera positiva, cuáles son aquellas que van avanzando de manera negativa. En primer lugar, hay que resaltar que proyectamos que para este año, Jaime, nuestras proyecciones es cerrar con un 4% de crecimiento, y para el 2015, dependiendo de las condiciones nacionales e internacionales, que por lo demás se ven bastante estables, también proyectamos un 4% de crecimiento. Algunas personas nos han preguntado, hombre, ¿y esto significa un estancamiento de la economía, que no estamos subiendo? Obviamente que quisiéramos tasas de crecimiento más altas, pero hay que tomar en cuenta de que vivimos en un contexto internacional y las tasas de crecimiento, cómo evoluciona la economía, dependen de muchos factores, y yo no diría que esto es un estancamiento, más bien diría que es una tasa relativamente buena si se compara con otros países de la región. De hecho, este año van a ser pocos los países que van a crecer arriba del 4%, tal vez Panamá, Bolivia, Colombia, otros países, pero Nicaragua se situaría, digamos, en estos países que están creciendo más saludablemente que el resto de los países, ¿verdad? ¿Podrías decir que la economía nicaragüense entró o viene y está en una etapa de desaceleración económica? Sí, la desaceleración es como que vos vayas en un carro a 90 kilómetros por hora, vas avanzando y le bajas a 80 kilómetros por hora. Seguís avanzando, seguís agarrando terreno, pero lo haces a una velocidad menor. Si lo vemos desde un punto de vista, de hace un año estábamos creciendo un poquito arriba del 5% y ahora venimos bajando al 4,1, 4,2%. Entonces, sí hay una desaceleración. ¿Podrías decir que hay una desaceleración? No, es que oficialmente, digamos, los índices de actividad económica oficiales incluso muestran esta desaceleración. Entonces, cuando se dice Nicaragua está en una desaceleración económica en estos momentos, técnicamente hablando, pues como economista, sí, es una aseveración correcta. Es correcto, sí, es correcto. Usando el mismo ejemplo que vos tenés, que vos acabas de usar del vehículo, porque ayer tuve la oportunidad de tener aquí al doctor Francisco Aguirre Sacasa, y los lunes, que algunos empresarios le llaman los lunes negros, a la presentación de Oscar René Vargas y el doctor Vidaurre, ellos decían que el país no va por el camino correcto, que la tendencia es que no vamos bien, ¿verdad? Ayer presentaba, y aquí dejo los números, el doctor Aguirre Sacasa, y decía que la economía en el 2011 creció 5.7%, en el 2012 creció 5.6 o 5.5, en el 2013 creció 4.6 y ahora en el 2014 4 puntos. Entonces, si vos, usando el mismo ejemplo de un carro, y vos vas en el expreso con tu carro, y vos te sentís, el motor está pijudo, voy a 90 kilómetros, y de repente, pum, bajás a 60 kilómetros, después bajás a 50 kilómetros, y después bajás a 40 kilómetros, y ahí algo está mal en el motor. Vos decías, algo está mal en el motor. ¿Es eso lo que está pasando en Nicaragua? Es hora de que el gobierno y el sector privado que han trabajado también digan, espérate un momentito, tal vez lo que veníamos haciendo no está funcionando para llevarnos al ritmo que veníamos, porque en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Vos podés decir, sí, todavía va más rápido que la carreta, que el otro vehículo que están en los otros,
pero los otros vehículos venían a 30 kilómetros, no es que van empeorando, sino que se están manteniendo mal, pero se están manteniendo. Entonces, consolarse diciendo que todavía vamos rápido, pero vamos mucho menos rápido de lo que veníamos, no es verlo de esta manera, de una manera equivocada, o yo estoy equivocado. A ver, yo lo pondría de esta manera, Jaime. Si vos vas en la carretera y bajas la velocidad y los carros te empiezan a pasar a ambos lados, entonces ahí sí tenés un problema. Si de repente todos los carros empiezan a bajarlo, tal vez vos no sos, es cierto, consuelo, ¿cómo dicen? Consuelo de mucho, consuelo de tonto. Exactamente. Entonces, si los carros te empiezan a pasar a tus lados, entonces sos vos el del problema. Fíjate que las opciones de agarrar para un lado u otro del vehículo son limitadas. Vos sabés de que la evolución de la economía de Estados Unidos y la evolución de la economía de Nicaragua están relacionadas en un 70%. Si uno simplemente corre una estadística muy sencillita y pone las dos economías, ¿verdad? Y no es que Nicaragua influya en la de Estados Unidos, sino todo lo contrario, ¿verdad? Las dos están corriendo en la misma velocidad. Entonces, por lo que vos estás diciendo es cierto en el sentido de que tenés que estar preocupado porque vas a 60 en vez de ir a 90. Eso, de hecho, ese es el mensaje principal de FUNIDES en todos estos años. Tenemos que crecer al 7% para poder cubrir los rezagos históricos que tenemos, pero tampoco podés ignorar el contexto internacional en el que vos vivís. La economía mundial viene desacelerándose, la demanda internacional viene desacelerándose y ese es un elemento que no puedes dejar de ver. Es como decir, bueno, en el camino que va el vehículo, allá adelante va un gran D6, un gran tractor abriendo la trocha y vos vas detrás de él. Ese tractor es Estados Unidos y lo vas persiguiendo. Eso es muy común en las economías pequeñas y abiertas como la centroamericana, como la mexicana. Y sobre este sentido, entonces, hay una buena noticia, y es que la economía de Estados Unidos está repuntando un poco, ¿verdad?, con relación a la primera parte del 2014, y eso es una buena noticia. Por eso no es casualidad, por ejemplo, que las remesas de los nicaragüenses en Estados Unidos hayan aumentado un 6.1% en lo que va del año. Entonces, para FUNIDES, o sea, no es por culpa, y tal vez la palabra no es correcta, pues no estamos hablando de echarle la culpa a alguien, pues, pero no es porque Nicaragua esté manejando su economía equivocadamente, sino porque las circunstancias mundiales lo están obligando a que haya una desaceleración en la economía nacional. Nicaragua ha venido manejando su macroeconomía de una manera responsable desde hace años, ¿verdad? No es una cuestión de ahorita. Y creo yo que sería y de nuevo no tenemos ningún interés de defender a nadie, pero es realmente hasta cierto punto un argumento un poco injusto hablar de tasas de crecimiento de los últimos 3 años y evaluar a alguien, evaluar a un gobierno por eso. Yo creo que al final del día los gobiernos son más responsables de las tasas de largo plazo, lo que nosotros esperemos hacia dónde va a parar Nicaragua dentro de 25 años, dentro de 10 años. Eso es lo más importante, qué es lo que están haciendo las autoridades en el tema del capital humano, en el tema de la salud, en el tema de la educación, en el tema de la infraestructura, porque ahí es donde realmente estás tirando los dados, ahí es donde realmente puedes decir que el vehículo va corriendo a 90 kilómetros por lo que hiciste anteriormente. Revisaste bien el motor, le echaste aceite, le diste buen mantenimiento, le pusiste las llantas buenas. No nos gusta hablar de Costa Rica, pero Costa Rica invirtió fuertemente en su capital humano, particularmente en educación, desde los años 40, y Costa Rica es un vehículo que va en una senda mucho más acelerada que la nuestra, ¿verdad? Por eso, entonces, así como dijiste, cuando hablamos, hay una desaceleración en la economía nacional. Esa desaceleración ¿es producto del contexto de la economía mundial o es una combinación de la economía mundial y que nosotros hemos dejado de hacer cosas para no caer en esa desaceleración? Siempre cuando se analiza en economía, a menos de que haya una crisis muy puntual como la que tuvimos en el 2009, algo muy muy particular, la respuesta no está en una sola cosa, ¿verdad? Por ejemplo, como tampoco es cierto, Jaime, de que si la economía va creciendo al 10% es crédito del gobierno de turno, ¿verdad? O sea, aplica a ambas cosas, ¿verdad? Aplica a cuando vas creciendo alto, cuando vas creciendo bajo. En el caso particular de ahora, lo que estamos viviendo en Nicaragua, sí hay elementos internos. Por ejemplo, nos tiene preocupado el tema de la inversión. En el último informe de coyuntura,
el pasado, hicimos en julio, notábamos que la inversión estaba prácticamente estancada, estaba en cero. Y pensábamos de que ya para esta fecha se iban a activar algunos proyectos de inversiones, qué sé yo, ¿Inversión extranjera o nacional o las dos? Ambas. Ambas. Entonces esperábamos ver algún tipo de repunte y lo cierto es que no lo vimos. Ya estamos creciendo negativamente en el tema de la inversión. La importación de bienes intermedios ha bajado, de medios de capital, digamos, todo lo que es la importación de maquinaria, herramientas, y esto es preocupante porque definitivamente esta inversión es lo que te va a dar el oxígeno, el combustible, el crecimiento futuro. No quiero sonar con lo anterior que dije de que estamos pensando triunfalistamente o que todo está bien. No, el tema de la inversión nos preocupa. Ya cambiamos el lenguaje de estancado a caída, ¿verdad? Entonces va a ser muy fundamental que las personas... ¿Cuál es la razón que ustedes, en este estudio que han hecho, cuál es la razón o una de las razones que la inversión se ha estancado, tanto la inversión nacional como la inversión extranjera? Creo que en Trinchera de la Noticia salió el día de ayer, creo yo, que una de las razones es por el alto costo de la energía, que ustedes decían que en el informe por el alto costo de la energía es una de las razones que la inversión extranjera está decidiendo no venir a Nicaragua. En el análisis que hicimos del el posible impacto de la no extensión de los TPL, que tuvimos la oportunidad de hablar con muchos empresarios extranjeros, ese fue un tema fundamental. Fíjate que sí, dos inversiones importantes se fueron a Costa Rica, asociado a la industria textil y asociado a el alto costo de la energía. Si vos estás vendiendo un producto, como en este caso la energía, a 20 centavos y otro país te lo ofrece a 15 centavos, pues te vas a ir donde está el menor postor. Pero la industria textilera o la zona franca, el gobierno, tengo entendido, después de que se había estancado, pero lograron, gracias a la gestión de Scott Bond y el COSEP, pues, de José Adán, que el gobierno entendiera y le está permitiendo a la zona franca comprar directamente a los generadores. Eso no ayudó a que esas dos empresas importantes pues decidieran quedarse. No ayudó, de hecho estos 20 centavos que te digo ya incluyen ese descuento que te digo. Lo que pasa es que tenés que hablar en términos relativos a otros países. Por ejemplo, acabamos de estar en Guatemala, un encuentro con el equivalente a FUNIDES en Guatemala, y allá tienen un plan de llegarlo a 10 centavos en los próximos 5 años, con la importación de plantas de carbón. Porque ellos han entendido, y Guatemala es un mercado energético bien grande, ellos han entendido de que el precio de la energía es fundamental. Entonces, no es que si le vas a dar un descuento, es como está relativamente con los otros países, ¿verdad? Y seguimos teniendo la energía más cara. Sí, la seguimos teniendo. Y entonces ahí, digamos, tal vez el tema de la manufactura no es el mejor ejemplo porque ese sí ha crecido y en ese sí han habido, hay inversión, ¿verdad? Pero... la energía es uno de los temas. La energía es uno de los temas. ¿Cuál es el otro? Bueno, creemos también que puede haber algún retraso en algunos proyectos que estaban supuestos a arrancar en el 2014 y no van a arrancar, ¿verdad? Algunos proyectos de inversión pública también se han detenido un poco. Vemos, por ejemplo, que el plan de inversiones públicas está creciendo en este periodo a 4.4%, lo cual puede indicar de que hay algún cierto desaceleración ahí en el esfuerzo público de inversiones, ¿verdad? ¿Cuánto es lo normal y lo aceptable o cuál venía siendo la tendencia de la inversión pública aquí en este país? En términos reales, de hecho, no ha crecido mucho. Las inversiones públicas representan aproximadamente el 30% del gasto público total. Estamos con tasas de crecimiento no del 4.4 actual, sino tal vez como del 5.5, pero o un poquito más. Lo importante de esto es que en términos reales, digamos, no se ha visto un mayor incremento en los últimos años. La inversión pública es la inversión que sale del presupuesto nacional, ¿verdad? Carretera, los proyectos, programas que salen del presupuesto nacional. Sí. ¿Hay estancamiento? No, hay un crecimiento, pero tal vez es insuficiente, con excepción de las transferencias de las municipalidades, donde sí ha habido un incremento
importante en los últimos 10 años. Lo que reciben ahora las municipalidades es sustancialmente mayor, producto de esta ley de transferencias municipales, donde se les da a los gobiernos locales, y uno lo ve, ¿verdad? Uno ve que realmente los pueblos, digamos, están con más calles adoquinadas, con mejores obras, ¿no? Comparado con el gobierno de don Enrique, o con el gobierno de Alemán, pongámosle, ¿cuál el nivel de inversión pública de este gobierno es menor, mayor o igual a esos dos gobiernos? Es ligeramente mayor. Más inversión pública ahora que en esos gobiernos. Sí, es que tenés que tomar en cuenta, Jaime, de que la economía está mejor. Tenés que tomar en cuenta de que el presupuesto ha aumentado bastante. En tiempos de Alemán ni se pensaba un presupuesto. Pero que lo está, bueno, tal vez yo hice la pregunta equivocada o de la manera equivocada. Porcentualmente hablando, con el presupuesto que presentaban los gobiernos de don Enrique o de Alemán, comparado porcentualmente con los presupuestos que está presentando el gobierno del presidente Ortega, ¿es mayor o es menor? Porcentualmente hablando, muy similar. Y digo muy similar porque no todos los años del doctor Alemán o el ingeniero Bolaños eran parecidos. El primer año de Bolaños tuvo un déficit fiscal bastante alto que lo venía revirtiendo, como fueron los últimos años del doctor Alemán. Entonces, lo importante aquí es de que se ha mantenido la prudencia macroeconómica y por lo tanto los porcentajes deberían de ser similares, es decir, tenemos un déficit fiscal bastante controlado, pero lo cierto es de que como las recaudaciones han aumentado bastante, ahora hay más plata para poder invertir. Entonces, si tu porcentaje es el mismo, pero tu buchaca es más grande, entonces invertís más, ¿verdad? Estaban declaraciones ayer el presidente del COSEP, alrededor de preguntaron sobre la presentación de ustedes. Y él decía que una de las razones, por ejemplo, que podría ser que la inversión se ha reducido en este país es por lo complicado, tanto con el Ministerio de Hacienda, con la DGI y los problemas con aduana. ¿Eso coincide con los hallazgos que ustedes hicieron? Podría ser, digamos, esto ha estado en la agenda, las complicaciones, los empresarios de zona franca, eso continuamente mencionan este problema, particularmente de aduana, la fiscalización excesiva que te lleva a mayores costos, y esto se refleja, Jaime, en estudios e informes que tal vez nosotros no le ponemos mucha mente, que son estos informes del Foro Económico Mundial, lo que se llama el Doing Business del Banco Mundial, etcétera, que ahí te ponen a Nicaragua con unos índices, pero los inversionistas se fijan mucho en estas cosas, ¿verdad? Entonces, al ver de que de repente hay obstáculos a cierto tipo de negocio, entonces dice, bueno, mejor vámonos donde hay mayor facilitación. Habiendo dicho eso, también es importante resaltar de que la Agencia de Promoción de Inversiones Pro Nicaragua ha hecho un excelente trabajo. O sea, muchos de los encuestados, de los empresarios nos dicen, nos sentimos confortables, apoyados por Pro Nicaragua. Pero no invierten, ni piensan invertir. Pero el 84% de los empresarios entrevistados dicen que no piensan invertir. Esos son los empresarios nacionales que les preguntamos si pensaban invertir o no en los próximos 6 meses. La encuesta la hicimos en julio. Yo le atribuyo esta posición negativa a que, bueno, estábamos y seguimos teniendo un nivel de inflación un poquito alto por el tema del Niño, ¿verdad? El tema de las lluvias. Entonces, estaban notamos, digamos, por primera vez en las encuestas, esto también hay que decirlo, porque generalmente el empresario tiende a ser más optimista que el consumidor. Correcto. El consumidor se queja mucho del costo de la vida. De hecho, por muchos años el empleo o el desempleo era realmente la preocupación principal de los hogares nicaragüenses. En este último encuesta que hemos realizado en FUNIDE, sobre todo ahorita la de julio y la de septiembre, el costo de la vida pasó en primer lugar. Coincide con todas las otras encuestas que están haciendo. Exactamente, entonces vamos a ver qué va a pasar con este tema de los precios, particularmente de los alimentos. Viene bajando pero poco, ¿verdad? Y habría que ver cómo termina la inflación a final del año, ¿no? Vos mencionaste hace unos momentos, y tiene que ver y lo platicábamos antes de entrar al aire. Vos en los hallazgos, en el estudio que ustedes presentaron, ustedes hablaron que la recaudación del gobierno, del Estado,
fue mayor este año que el año pasado. Hasta julio, pues, sí, era mayor este año que el año pasado. Si fue mayor que el año pasado, ¿cuál es la razón que el gobierno tuvo que mandar una reforma presupuestaria disminuyendo los gastos de inversión pública y recortando el presupuesto? Si recaudaron más plata que el año pasado, ¿por qué es que tuvieron que reducir el presupuesto? Mira, aquí hay que hacer una diferenciación un poco técnica y tenue, ¿verdad? Pero que es la razón de tu pregunta, es que es muy distinto reducir el gasto con relación al año pasado que reducir el gasto con relación a lo que vos inicialmente presupuestaste. O sea, cuando ellos hacen el presupuesto del 2014, tal vez sus expectativas eran un poco más alegres, más positivas, más optimistas, y dijimos, vamos a gastar 100, pero el año pasado gastaste 80. Entonces dijimos, no, espérate, pues la verdad es que no nos está rindiendo, entonces le vamos a bajar a 90. Entonces, esa reducción de 10 es de la que vos estás hablando, pero si comparas 80 contra 90, sí aumentaste, ¿verdad? Ok, pero entonces si el gobierno, te lo voy a poner de esta manera, porque hoy es 15, hoy el gobierno va a presentar el presupuesto, está obligado a presentar el presupuesto. Mañana. Hoy lo presenta. Hoy es 15, sí. Hoy es 15. De lo que estaba el gobierno supuestamente tenía calculado que iba a recaudar. ¿Cuánto menos recaudó? Bueno, todas las proyecciones eran un poco más optimistas en todos los rubros, ¿verdad? El IR aumentó con relación al año pasado, o va aumentando en este momento un 17%. Ellos por lo menos no han hecho público el desglose de rubro por rubro, pero uno calcularía que esperaban recaudar un poco más. El IVA ha aumentado un 8%, ponerle que pensaban recaudar un 9, 10, ¿verdad? El ISC, que es el impuesto selectivo al consumo, que es un impuesto especial que se cobra por la importación de petróleo, la importación de alcohol, como cervezas, rones, tabaco, gaseosas, agua, y hay un componente grande que se llama el ISC importado, una serie de productos que tienen una tasa de impuesto específica. ¿Eso creció? El de petróleos aumentó, pero aumentó 3.5%. Probablemente ahí se perdió, y esto del petróleo representa casi la mitad del ISC. Entonces no creció como se pensaba crecer. Con relación al importado, fue el que se trajo para abajo el crecimiento del ISC, el que hizo que el ISC hasta este momento vaya negativo. La explicación de eso, bueno, hay algunos productos que se eliminaron de la lista del ISC, pero también es cierto de que las importaciones vienen creciendo a una menor tasa, ¿verdad? Entonces, y eso se comprueba con otros impuestos, como por ejemplo son los derechos arancelarios a la importación, que no fueron afectados, y esos también disminuyeron. O sea que como que el componente de importación disminuyó bastante, y eso les hizo a los recaudadores recoger menos plata, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se tenía una proyección mayor y salió algo menor? Por diversas causas. Puede ser que la reforma fiscal no les haya rendido, y también puede ser de que la importación de los productos sobre los cuales les clavas el impuesto no se haya importado de la manera. Esa es una de las... pues ya mismo me adelantaste. Cuando se dio la reforma presupuestaria y el gobierno tuvo que recortar el presupuesto, se generó un enorme debate aquí en Nicaragua alrededor, y se crearon especulaciones alrededor de que la reforma fiscal que se había hecho aquí en Nicaragua había sido mal hecha, que habían calculado mal, y que eso eran los resultados de que por lo tanto era necesario que se volviera a hacer una reforma fiscal para ajustarla, una reforma tributaria, para ajustarla. Creo que uno de los hermanos Baez fue el que agarró la bandera más de la necesidad de la reforma, de una nueva reforma tributaria. Otros dijeron no, nada tiene que ver la reforma tributaria con eso, incluyendo el sector privado, el COSEP, pues, y se hablaba de que había unas pláticas, unas negociaciones entre el gobierno y el sector privado alrededor de una nueva reforma, que vendría una nueva reforma.
el COSEP dijo y el gobierno decía que no, que lo que estaban hablando era una reglamentación que tenía que aplicarse, etcétera. Es desde el estudio que ustedes hicieron, tocaron ese punto, la reforma tributaria, reforma fiscal, ¿cuál es la palabra correcta? En este caso de reforma tributaria porque afecta los tributaria, hizo su papel, hay que volverla a hacer o no es necesario. Mira, no te va a gustar la respuesta que voy a dar porque es bastante ambigua, pero la verdad es de que para evaluar vos este tipo de políticas necesitas tiempo. Te lo voy a dar con un ejemplo. Okay. Se reformó el calendario de declaración del IR. Sí. Antes se declaraba, ¿te acordás? En septiembre, sí. Ahora es con el año calendario. Entonces, no sabemos, y ahí viene la ambigüedad de la respuesta, no sabemos porque no podemos saber, porque no ha pasado un año, ¿verdad? Si esta política le trajo algún beneficio o menor recaudación fiscal por el simple hecho de que no ha pasado el año, no ha pasado el tiempo. Entonces, nosotros en FUNIDE, obviamente esto le estamos dando seguimiento, hemos visto de que ha habido una reducción en la importación de artículos, eso de alguna manera beneficia al argumento, digamos, del gobierno, pero también hay cosas que evidencias que no lo beneficia. Entonces no podemos decir, y en realidad va a ser bien difícil decir este o el otro tiene la razón. Probablemente la razón está un poco más en medio. Nunca cuando haces un proyecto de reforma tributaria le vas a pegar al 100 a tus proyecciones. Eso no es cierto porque vivís en un contexto de cierta o de mucha incertidumbre dependiendo del caso. Hacer una valoración ahorita sería injusto, independientemente si ya sea a favor o en contra, como también, no tener los números. Como también sería meter una reforma cuando la otra reforma no ha terminado de sentar el polvo y ver claramente qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces estas cosas hay que tomarlas con calma. Yo creo que no hay apuro, no hay sentido de urgencia de decir, bueno, aquí se están desplomando los ingresos. Eso no es cierto. Tal vez no se están dando, yo creo que sí hubo una valoración un poco optimista de lo que esto te iba a rendir, pero hasta no pasar el tiempo no podemos decir algo contundente. Otra cosa que es muy importante tomar en cuenta, tomar en cuenta es que en los países la recaudación fiscal va más o menos de acuerdo al crecimiento de la economía. Si creces al 5%, al 4%, pues tú y no aumentas la formalidad, que yo creo que es el verdadero tema que hay que hablar más que ajustar un impuesto aquí, un impuesto allá. Si no aumentas la formalidad, entonces tus impuestos, ¿a cuánto van a crecer? Al ritmo de la economía, ¿verdad? Aquí hemos estado acostumbrados a que metamos esto aquí, metamos esto allá y tenemos tasas de crecimiento mucho mayor. Estoy diciendo que los impuestos están creciendo al 8.8% en términos reales y la economía va a crecer a 4%. O sea, hay un esfuerzo de seguir recaudando más, pero en el largo plazo el incremento de los tributos no debería estar muy separado del incremento de la economía. Tocaste un tema, la lucha que hay que llevan juntos, pongámosle, el gobierno y el sector privado, para incentivar a que haya más comercio, más negocios, más sector formal que informal. En este trimestre, ¿ha mejorado, igual o ha empeorado? Ha mejorado en sectores como el comercio. Esto se mide fácilmente con el número de registrados en el Instituto de Seguridad Social, ¿verdad? Y el incremento en en lo que va del año, por ejemplo, en el sector comercial, es alrededor del 15%. Y el sector comercial no ha crecido el 15%. ¿Qué te dice eso? Es de que el INSE está metiéndose a este sector comercial para formalizar a más gente. Globalmente. Globalmente va a aumentar. Va a mejorar, o sea, va mejorando. Pues. Sí, lo que pasa es de que todavía el nivel de informalidad es sumamente alto. Entonces, aquí el tema es... Estamos hablando de que sigue siendo 25, 75, 30, más o menos 70. Más o menos por ahí, sí. Justamente a finales de año vamos a hacer una encuesta donde vamos a tener mejores
luces sobre estos porcentajes y cuáles son las problemáticas del sector informal, porque yo creo que traerte al sector formal tiene que ser no por la vía de la fiscalización o el uy de que te voy a clavar este impuesto, sino por el lado de los beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, hemos notado un incremento bastante alto de las atenciones de las empresas médicas previsionales del INSS. Este es un excelente incentivo para que las personas que están en el sector informal y que estén pagando a una clínica privada puedan tener a sus trabajadores o a los mismos dueños de los negocios asegurados. A los mismos trabajadores presionar para que se lo convierta en formal. Sí. Entonces hay que hacerlo vía los incentivos para que esta informalidad se vaya reduciendo. Te dejo una pregunta porque tengo que ir a un cambio. Vos hablaste que uno de los grandes problemas y que dos industrias bien importantes del sector de zona franca se fueron para Costa Rica por el alto costo de la energía en este país y seguimos teniendo el costo de la energía más cara. Nosotros todos oímos a cada rato hablar tanto al gobierno como al sector privado, al COSEP, sacar pecho, pongámosle de esa manera, de que aquí se ha avanzado enormemente en el cambio de matriz energética y que ya producimos más energía más barata que cara. Si eso es verdad, primera cosa, es verdad. Si eso es verdad, ¿por qué es que ustedes han hecho, no sé si en los hallazgos, le han preguntado al gobierno, a las autoridades pertinentes, ¿por qué es que no se siente? ¿Por qué no lo siente el consumidor y no lo sienten los inversionistas, que es uno de los obstáculos que están poniendo para no venir a invertir a Nicaragua? Vamos a un cambio y regresamos con la respuesta de nuestro invitado, el director ejecutivo de FUNIDES, Juan Sebastián Chamorro. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo del Grupo FUNIDES. El tema energético. Sí, vos decías si realmente hay que sacar pecho. Yo creo que sí hay que sacar pecho. Es decir, hace 15 años no se concebía de que la matriz energética estuviera casi balanceada entre renovables y no renovables, Jaime. O sea, yo creo que esto es un logro válido. Parte de la confusión creo que no hay que interpretar de que la energía renovable es energía necesariamente barata. ¿Verdad? Esa es una gran diferencia. Por ejemplo, esos papalotes que están en Rivas tienen un problema de variabilidad del viento y necesitas tener plantas térmicas que entren a servicio cuando no se acabe el viento. Entonces, desde ese punto de vista, el costo operativo es un poquito, puede ser un poco más alto. Lo que sí te reduce es obviamente en tu balanza de pagos porque estás importando menos petróleo, ¿verdad? El beneficio es un poco más a nivel macro y eso es lo que la gente no lo ve. Pero en adición a eso, al haberse incrementado fuertemente el precio del petróleo hace algunos años, se creó un desvío entre lo que efectivamente las generadoras pagaban y lo que le cobraban al consumidor, y eso se fue acumulando en una deuda que no sé exactamente cuánto es. Entonces eso es lo que se está pagando. Una pregunta, también. ¿Sabe alguien, pues fuera del gobierno, saben ustedes, organismos que trabajan muy de cerca con todos los números, exactamente cuánto es la deuda, cuánto se ha pagado? No. Porque ese es un misterio, pues nadie sabe cuánto se es. Solo sabemos que aunque el precio del petróleo y el búnker ha bajado, la tarifa se mantiene, pues, supuestamente porque se está abonando a esa deuda, pero nadie sabe concretamente cuánto es la deuda. Y creo que se debería de saber porque el argumento que se da de que por qué no baja la tarifa es esa deuda precisamente. Entonces todos creo que tenemos derecho a saber cuánto es que se va a bajar esa deuda para ver cuándo empiezan las tarifas. ¿O si es una deuda pública o deuda privada? No, es que no sabemos. ¿No se sabe? No sé el monto, no. La falta de transparencia que algunos sectores acusan a este gobierno o señalan a este gobierno, ¿influye? ¿Es un problema en Nicaragua, de acuerdo a los hallazgos que ustedes tienen? ¿O aquellos que señalan que aquí no hay transparencia y que los niveles de corrupción son altos, están equivocados o están acertados? Bueno, mira, en términos de lo que nosotros trabajamos, yo puedo decir de que los datos económicos presentados por el Banco Central
siguen siendo publicados a tiempo, ¿verdad? Siguen teniendo solidez técnica, así que desde el punto de vista de la transparencia de la información pública que se nos da a nosotros para poder analizar la economía, no hemos visto ningún cambio. Obviamente hay encuestas a empresarios y que están más en el día a día de otros tipos de servicios públicos. Nosotros estamos en el de la información, de datos económicos. Se ha mostrado alguna preocupación al respecto, pero yo no diría de que al respecto de la corrupción. Sí, pero no apunta, digamos, entre los principales problemas, sino los temas de los trámites burocráticos, lo difícil que es hacer un trámite específico, registrar una propiedad, exportar un contenedor, ¿verdad? Usted hablabas Tumarín, por ejemplo. Ustedes no lo toman en cuenta para los pronósticos del año que viene, supuestamente que ahora ya se firmó, o para ustedes todavía sigue siendo un interrogante que no. Ya en este informe de coyuntura, pues ya creo que son 5 informes de coyuntura de que metíamos Tumarín como un escenario, pues ya nos aburrimos de meterlo, ¿verdad? Ojalá que estemos equivocados y que se materialice, pues, pero siempre lo metíamos, si Tumarín pasa, entonces el crecimiento va a generar. Obviamente hay indicios de que esto hubo un avance con la firma del acuerdo de hace algunas semanas. Vamos a ver si se Bueno, ayer un empresario me dio una noticia que pues se la preguntaría a Bayardo mañana, pero supuestamente Tumarín no va por un intercambio no muy grato que hubo, dicen. Pero ahora, otro punto. Ustedes pronostican para Nicaragua el 4% para el año que viene. El gobierno sigue anunciando el inicio de la construcción del canal. Hemos oído a funcionarios del gobierno decir que esto va a significar que la economía nacional va a crecer por lo menos a un 8% para arriba. Es más, creo que Poloski llegó al COSEP hace unos años y decía que eso significaría los 2 primeros años al 8% y el tercer año en adelante al 12%, la economía nacional. Ustedes tampoco la están tomando en cuenta en los pronósticos. ¿Por qué? Nuestros pronósticos se basan en informaciones y proyecciones bastante específicas de números, pesos y centavos, ¿verdad? Que aunque nos digan que va a haber un proyecto de 50.000 millones, no podemos meter 50.000 millones en la proyección, y ese es el único dato que tenemos, ¿verdad? Si tuviéramos un calendario y que dijeran, bueno, estas inversiones van a comenzar de una manera gradual y van a llegar a tanto, podríamos decir, este va a ser el impacto sobre la economía, pero con la poca información que se tiene, pues preferimos dejarlo por ahí. En la reunión de ayer pues se dijo pues de que esto tenía que incluirse porque efectivamente iban a haber inversiones. Bueno, al verlas las vamos a ir incorporando. Ustedes incluyeron también en este informe el impacto ambiental. Este canal ha generado una enorme controversia alrededor de que si va a destruir el medio ambiente nacional hasta el punto que lo va a dejar demasiado, lo va a destruir el medio ambiente nacional. El impacto ambiental que ustedes tienen, ¿qué es lo que les arrojó? Y si tomaron en cuenta, vuelvo y repito, los daños que podría causar el canal. Bueno, mira, el capítulo que incluimos tiene que ver con relación al cambio climático. Para darte una idea, en la década de los 60, cuando ni vos ni yo habíamos nacido, del 61 al 70, hubo 2 niños. Eso significa que cada 3,5 años había un niño en Nicaragua. En la década del 2000 al 2010 hubo 4 niños. Lo que te dice de que vamos a tener aproximadamente cada 2 años un fenómeno climático atípico, como el que tenemos en este año, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dice esa evidencia que no es ni siquiera nacional, es de toda la región de las Américas? Que tenemos que aprender a vivir con condiciones climáticas distintas a como hacían la agricultura y la ganadería nuestros abuelos. Tenemos que pensar en cambios tecnológicos permanentes para adaptar a estas fluctuaciones más grandes del clima. Precipitaciones más copiosas,
y sequías más pronunciadas. Entonces, y eso implica que tenemos que pensar algo con relación al riego. Ahí está el financiamiento detrás, ¿verdad? Que podría fomentar el riego, y otra serie de recomendaciones que están en el Pero el riego, el gran problema del riego es el alto costo de la energía. Exactamente. Por eso es que la tecnología puede jugar un papel muy importante, porque no es lo mismo regar, ¿verdad?, con un surtidor que te lleva el agua con energía eléctrica que con un goteo que te lo hace por gravedad. Pero yo quería referirme a algo bastante importante con relación a este tema, y es del corto plazo, Jaime, y es la cantidad de gente que perdió su cosecha de primera. Se perdieron 1 millón de quintales de maíz. De alguna manera la solución se ha buscado con contingencias e importar maíz para que los consumidores no estemos tan fregados, pero ese millón de quintales de maíz, que no representa necesariamente una gran cantidad de dinero para la economía en su conjunto, sí representa un montón de plata para los pequeños productores de subsistencia que los perdieron. Pequeños productores, sí. Entonces, en el corto plazo también estamos recomendando hacer una atención específica a estos productores, porque no es un tema económico, no se va a ver en la estadística macroeconómica, pero sí se va a ver en problemas de las familias en la zona seca. Vos mencionaste uno de los problemas es la inflación, que creo que 6 puntos y pico está, sí. 6 puntos y pico según el hallazgo de ustedes, y mencionaste que la principal preocupación de los nicaragüenses es el alto costo de la vida. Así es. Aquí tuve hace unas semanas al presidente de UPANIC, Mike Healy, y decía Mike Healy que aquí los nicaragüenses deberíamos de olvidarnos, por ejemplo, de volver a comprar el frijol a 12 córdobas la libra, que eso es historia. Aquí el frijol más barato que podamos comprar cuando empecemos a volver a producir, pues, cuando vuelva a salir la cosecha, está hablando de 18 o 20 córdobas la libra, o sea, 2.000 córdobas al quintal. Más barato de eso, olvidémonos. La tendencia que lleva hasta el momento, el alto costo de la vida, que todos los productos van subiendo, ustedes pronostican para el próximo trimestre o semestre que eso va a continuar, esa tendencia de alza del costo de la vida, ¿va a mantenerse o va a bajar? Hay que tomar en cuenta seriamente qué es lo que va a pasar en la postrera. Si hay una producción buena de frijoles, de maíz, de arroz, porque lo que está impulsando esta inflación que vos mencionás correctamente es los alimentos. Los alimentos y bebidas no alcohólicas es lo que explica la mitad de esta inflación que estamos viendo. Esto, por un lado, es malo porque los alimentos afectan principalmente a los que tienen menos ingresos, porque forma parte mayor de su presupuesto. Entonces eso es bastante serio, ¿verdad? Pero como son productos que podemos generar aquí en el país, te genera un incentivo a los mismos agricultores a que los productores siembren más de estos granos. Pues lo que te está diciendo Mike también es un mensaje a los frijoleros, ¿verdad? El precio del frijol, el precio de tu producto va a estar relativamente bueno en el futuro, sembra más frijoles. Entonces allí debería haber un balance de los mercados que te lleve, digamos, a la producción ajustada a la demanda, ¿no? ¿Enavás ha hecho su trabajo o no ha hecho su trabajo? Yo he sido uno de los, yo he sido uno de los más críticos de Enavás, porque creo que Enavás fue creado precisamente para ser un mecanismo para controlar estas alzas de los costos. Pues si hay escasez de productos, vos, cuando hay una buena producción, comprás para que no se le caigan los precios a los productores; cuando hay escasez, lo soltás para que no se suba el precio de los productos. Pero pareciera que esto no funcionó este año. Es que mira, yo creo que este tipo de instancias están diseñadas para resolver problemas puntuales, pero al final del día el que te va a generar la comida es el productor, ¿verdad? Almacenando, si la cosecha fue pequeña, lo que vas a almacenar es una pequeña bodega. Si la producción es grande, al final del día, ¿verdad?, es la oferta de los alimentos lo que te va a generar. Que me lleva a la siguiente pregunta, entonces, bien explicado de tu parte. Lo que pasó con el frijol, ¿fue falta de producción o fue un manejo de los especuladores? Creo que fue sustitución de frijol rojo por frijol negro. Fíjate que en los datos del CETREX sale de que el frijol negro aumentó su exportación en un 600%. Y el de frijol rojo
disminuyó un 40%. Es decir, ¿De exportación? De exportación. Bueno, nosotros siempre exportamos frijoles, Correcto. sobre todo El Salvador. No hubo aumento de exportación de frijoles este año. ¿Y cuál fue la producción que hubo comparado? Porque hay unos que me hablan de que hubo una producción de 3 millones y medio de quintales, otro de 4 millones, otros dicen que fue menor de 3 millones, ¿verdad? Que lo que pasa es que los especuladores llegaron, compraron, se lo guardaron el frijol. Eso es una de las teorías que hay. Otros dicen que no se produjo, pues precisamente porque el gobierno incentivó tanto a la siembra de frijol negro, supuestamente para exportar a Venezuela, que después no se exportó de todas maneras, la gran parte. Los datos oficiales muestran de que efectivamente el frijol, lo que más se exportó fue el negro. ¿Qué te está diciendo eso? De que hubo un cambio. Antes se había exportado, por ejemplo, el 60-70% de rojo, esto es el año pasado, versus un 30% del negro. Ahora se revirtió la balanza. Entonces, lo que los datos nos están arrojando es que efectivamente los incentivos a sembrar el frijol rojo, negro, fueron lo suficientemente altos para generar un desbalance. Eso es lo que nosotros creemos, porque lo de los comerciantes, al final, Jaime, mira, si hay un exceso de producción, el comerciante, el especulador no va a especular nada, ¿verdad? O sea, él solamente aprovecha la escasez o abundancia relativa de un producto en particular, ¿verdad? Entonces, yo no diría de que este argumento de los especuladores es la causa del problema, sino precisamente una consecuencia de que no había suficiente producción. Este año, el sector privado y el gobierno se empezaron a reunir en el Banco Central para coordinar los números de realmente lo que se iba a producir este año, no había desconfianza en que si los números que estaban dando oficialmente eran sujetos a la realidad o no eran sujetos a la realidad. Me imagino que eso les va a ayudar a organismos como ustedes para realmente saber qué es lo que estamos produciendo. Eso lo mencionamos en el informe de ayer. Creemos que ese ejercicio que se hizo fue sumamente positivo porque te ayudó primero a dimensionar el problema, ¿verdad? El impacto climático se vio afectado principalmente en los productos que ellos iban anunciando, ¿verdad? Por ejemplo, este tema del millón de quintales de maíz que te he mencionado salió de esta reunión con productores, particularmente Panic y UNAG, y ahí salió el estimado, ¿verdad? Entonces ayudó a arrojar muchas luces sobre qué es lo que estaba pasando en primer lugar. Y de ahí salieron algunas recomendaciones bastante puntuales e importantes sobre qué es lo que se podía ir haciendo, ¿verdad? Y aparecieron también los bancos diciendo que había crédito, la asistencia técnica, vinieron expertos, creo que también ahora Panic está a finales de mes anunciando un congreso que va sobre otro tema, pero obviamente el tema de la sequía. Ahora, usted, como mencionaste crédito, en el informe ustedes presentan que el crédito del sector agropecuario también fue negativo. El agrícola cayó en negativo 4, y fue la única cartera que cayó, y esto es evidente, es decir, prácticamente mucho riesgo por el clima. Prácticamente no hubo primera en muchos cultivos, ¿verdad? Entonces simplemente la gente no se habilitó. El pecuario sí se ve con unas tasas menores a las del año pasado, pero sigue creciendo. Dios, se nos fue el tiempo rápido, me quedaron muchas preguntas y muchas interrogantes. Una rápida nada más. Y tal vez para la próxima vez si tengo el honor de tenerte nuevamente. Mucho gusto. Hay gente que empieza a decir que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos fue una bendición, pero dicen que no nos estamos preparando porque el Tratado de Libre Comercio tiene dos caras y que a partir del año que viene muchos productos y mucha materia de los Estados Unidos van a poder entrar a Nicaragua también ya con menos impuestos y con menos protección, que eso puede dañar a las MIPYMES, puede dañar a la industria nacional, beneficiar al consumidor, pero dañar a la producción nacional. Ustedes están haciendo un estudio alrededor de lo que se nos viene encima, por ejemplo. Nosotros hicimos un análisis específico sobre los TPL, que es un caso particular de lo que estás hablando, ¿verdad? Porque el TPL se vence precisamente 10 años al cumplimiento del tratado, sí, donde se elimina una... Pero no solamente existe ese y vos lo apuntás muy bien, no solamente existe el TPL como... Por ejemplo, el pollo empieza, va a poder entrar sin pagar impuestos, creo que otros vehículos van a poder entrar sin pagar impuestos. Exactamente.
Ahí, digamos, el nivel de preparación depende del nivel de organización gremial que existe en cada uno de los sectores. Por ejemplo, me da la impresión que el tema de los pollos está un poco más manejado, mejor manejado de su preparación que lo que podría afectar a las pequeñas y medianas empresas, que está un poco más desagregadas, ¿verdad? Así que es bien difícil decir, bueno, estamos preparados o no estamos preparados, porque cada industria tiene su nivel de preparación. Ayer precisamente en el informe de coyuntura se abordó este tema. Se abordó incluso el tema de ver cómo se puede renegociar algunas cláusulas del tratado, porque Estados Unidos está negociando tratados de libre comercio con Asia y eso nos va a afectar directamente. Entonces, un argumento podría ser, bueno, y si estás revisando tus acuerdos comerciales con esto, revisemos el que ya tenemos, ¿verdad? Yo creo que es un argumento relativamente válido a la luz, además, del problema migratorio que está afectando con los niños allá en Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos una llave de entrada, por lo menos un poquito atractiva, ¿no?, para poder entrar a las autoridades norteamericanas. Vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? ¿Y es un consenso regional, pues, de todos los países? Bueno, es que, digamos, el acuerdo que se está pensando en lo que se llama el Transpacífico, que es asociar prácticamente Estados Unidos con todos los países, y tal vez no China, y hacer un bloque comercial bien fuerte, nos va a tocar a nosotros. Tenemos lo que le llaman los TTP, ¿verdad? Sí, los Transpacíficos, exactamente, el acuerdo transpacífico. Entonces ahí te vamos a competir con entrada a Estados Unidos de países como Vietnam, por ejemplo, que son sumamente productivos, y aquí viene el tema de la productividad, que lo hemos resaltado en FUNIDES desde mucho tiempo atrás, donde al final del día, ahí me puedes revisar de la manera más ventajosa cualquier tratado de libre comercio, pero si tu productividad del país no se mejora, entonces vas a perder. Y que no se ha mejorado aquí en Nicaragua. Bueno, ese es otro tema que vamos a ver, vamos a ponernos de acuerdo a ver si podemos hacer un programa para analizar la productividad nuestra, a dónde estamos y a dónde deberíamos de estar para poder ir mejorando. Le agradecemos a Juan Sebastián, no sé si tiene algún comentario final. No, muchas gracias, Jaime, por la invitación, y siempre aquí a la orden, sirviendo, ¿verdad?, en FUNIDES para brindar información a la población sobre la economía y la evolución, y esperamos que estas cosas que nosotros anunciamos e informamos, el trabajo pueda ser útil para los tomadores de decisión, para los empresarios, para el gobierno, para el bien del país. Bueno, te agradecemos a vos, felicitamos a vos y a tu equipo de FUNIDES. Nos vemos el día de mañana, que estaremos platicando con el asesor económico del gobierno, el comandante Bayardo Arce. Así que mañana estaremos oyendo los puntos de vista del gobierno alrededor de la economía en este país. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.